Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Hoy tengo una historia que les va a volar la cabeza, una de esas que te dejan con la boca abierta y una sonrisa de oreja a oreja. Vamos a hablar de algo que sucedió hace poco en Oporto, en un evento súper especial dedicado al Día de la Mujer, y que tuvo como protagonista a nuestro querido Can Yaman. Pero ojo, no se trata solo de Can, sino de una sorpresa que lo eclipsó todo y que involucró a una persona muy especial. Si les gusta el misterio, las emociones fuertes y por supuesto, todo lo relacionado con Can Yaman, quédense hasta el final porque esto es épico. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras y noticias. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Imaginen la escena: Oporto, una ciudad con un encanto que atrapa, engalanada para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Y en el centro de todo, un evento que prometía ser memorable, con la presencia de una de las estrellas más aclamadas de la televisión turca, Can Yaman. La expectación era máxima. Los fans, tanto locales como de otros rincones, se habían reunido con la ilusión de ver de cerca a su ídolo, de compartir un momento especial en una fecha tan significativa. Se hablaba de discursos inspiradores, de momentos emotivos, de una noche para el recuerdo. Y sí, todo eso estaba ahí, pero lo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba, fue la sorpresa que iba a darlo todo, que iba a hacer temblar los cimientos del evento y sobre todo, que iba a dejar a Can Yaman completamente sorprendido. Y es que, como bien saben quienes siguen de cerca la vida de Can, él siempre ha tenido un corazón noble y una conexión especial con las causas importantes. Este evento no era la excepción. Se trataba de una noche para honrar la fuerza, la resiliencia y el empoderamiento de las mujeres, y Can Yaman, con su carisma y su alcance, era el invitado perfecto para sumar su voz a esta celebración. Se rumoreaba que iba a compartir unas palabras, tal vez alguna anécdota, y los fans ya estaban preparándose para aplaudir y vitorear. La atmósfera estaba cargada de esa energía positiva y esperanzadora que solo un evento de este calibre puede generar. Pero, ¿quién fue la artífice de esta sorpresa monumental? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La protagonista de esta historia, la que dio el golpe maestro, fue Demet Özdemir. Así es. Nuestra querida Demet, la CEO protagonista de Erkenci-Kuş, que hizo suspirar a millones junto a Can, apareció en el evento de una manera que nadie anticipaba. Y no solo apareció, sino que su presencia no fue un simple saludo, no fue una foto rápida, no. Demet fue y dio todo. Se entregó por completo, regalando un momento que se convirtió en el corazón latente de la velada. Imaginen la sorpresa de Can. Él seguramente estaba esperando una noche agradable, compartiendo con el público, quizás conociendo a algunas figuras importantes, pero esperaba ver a Demet Özdemir aparecer como un auténtico rayo de luz. Probablemente no, y ese impacto, esa sorpresa genuina, es lo que hizo que este momento fuera tan especial y tan viral. Se dice que cuando Demet hizo su entrada, el público enloqueció, pero la reacción de Can fue la que realmente capturó todas las miradas. Su expresión, esa mezcla de incredulidad y una alegría inmensa, era la prueba irrefutable de que esa era una sorpresa que no esperaba en absoluto. Y no solo se trató de la aparición Teba. Demet, fiel a su estilo, no vino a pasar desapercibida. Se preparó, se vistió para impresionar, pero más allá de lo físico, lo que realmente brilló fue su discurso, sus palabras. Habló con una pasión que encendió a todos, abordando la importancia de la equidad de género, de la valentía de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, y de la necesidad de seguir luchando por un futuro donde las mujeres sean verdaderamente libres y valoradas. Y lo hizo nada más y nada menos en el evento donde Can Yaman era la estrella principal. Esto añade una capa extra de significado, ¿no creen? Piénsenlo bien, ambos, Can y Demet, compartieron un éxito rotundo con Erkenci-Kuş. Su química en pantalla fue innegable, y eso los catapultó a la fama mundial. Aunque sus caminos se han separado profesionalmente, siempre hay un cariño y un respeto mutuo que trasciende las pantallas. Ver a Demet aparecer de sorpresa y encima, para dar un discurso tan poderoso y relevante en un evento donde Can era el invitado de honor, es una señal de esa conexión duradera. Es como si quisiera sumarse a él, como si quisiera potenciar el mensaje, como si quisiera recordar a todos la fuerza que reside en la unidad y en el apoyo mutuo.
Los detalles de la sorpresa son lo que la hacen aún más fascinante. Se dice que Demet fue invitada por los organizadores del evento, quienes sabían de la buena relación que mantenía con Khan y que su presencia podría ser un regalo inesperado para los fans y sobre todo para el propio Khan. Y vaya si lo fue. Las imágenes que circulan por las redes sociales, aunque pocas y a veces de baja calidad, muestran la cara de asombro de Khan, sus gestos de sorpresa y luego, esa sonrisa amplia y sincera que solo sale cuando algo realmente te conmueve. Lo más bonito de todo esto es que Demet no solo apareció para generar un revuelo mediático. Ella vino con un propósito, con un mensaje. Sus palabras durante el evento resonaron profundamente. Habló de las mujeres que la han inspirado, de las luchas que aún quedan por librar, y de la importancia de creer en una misma. Y mientras hablaba, se podía ver a Khan escuchándola atentamente con una admiración palpable. Era como si estuviera presenciando no solo la reaparición de una amiga y colega querida, sino también el despliegue de una oradora inspiradora, una defensora incansable de las causas justas. Y esto, mis amigos, es lo que yo llamo una sorpresa épica. No fue un truco publicitario barato, ni una aparición forzada. Fue un momento genuino, cargado de emoción, de significado y de un cariño que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue presente. Demet dio todo su corazón, su voz y su presencia para enriquecer un evento ya de por sí importante. Y al hacerlo, no solo sorprendió a Khan Yaman, sino que también dejó una huella imborrable en todos los asistentes y en todos nosotros, sus seguidores, que vimos este momento a través de las pantallas. ¿Se imaginan estar ahí? Ver a Demet aparecer de repente e iluminar el escenario con su presencia y luego escuchar un discurso tan inspirador, debe haber sido eléctrico. Y para Khan, la sorpresa de verla ahí, apoyando una causa que él también defiende, debió ser un regalo inesperado y muy especial en pleno Día de la Mujer. Es un recordatorio de que las conexiones verdaderas, las que se forjan con respeto y admiración mutua, perduran. Y que a veces las sorpresas más bonitas son aquellas que vienen de la mano de personas que significan algo para nosotros. La energía que se transmitió desde ese evento en Oporto fue increíble. Se sintió el apoyo, la admiración y, sobre todo, la fuerza de un mensaje positivo. Y Demet, con su aparición sorpresa, fue la chispa que encendió aún más esa llama. No solo fue un momento para los fans de Khan Yaman, sino un momento para todos los que creen en la importancia de la equidad, de la sororidad y de la celebración de la mujer en todas sus facetas. Lo que Demet hizo fue un acto de generosidad, de amistad y de compromiso. Ella no necesitó un gran anuncio previo, no necesitó protocolos complejos. Simplemente apareció, se subió al escenario y compartió su luz. Y ese darlo todo del que hablamos no es solo una expresión, es una realidad palpable en la forma en que se entregó a la causa y al momento. Y para aquellos que quizás se preguntan, ¿qué pasó después? Bueno, las redes sociales se inundaron de comentarios, de felicitaciones, de análisis de las imágenes. La sorpresa de Demet fue sin duda el tema de conversación principal. Y la reacción de Khan, bueno, esa sonrisa lo dijo todo. Un gesto de pura alegría y gratitud. Este tipo de momentos nos recuerdan por qué seguimos a estas figuras públicas. No solo por su talento en pantalla, sino por la persona que son, por los valores que transmiten, y por la forma en que impactan positivamente en quienes los rodean y en sus seguidores. La sorpresa épica de Demet en el evento de Khan Yaman en Oporto por el Día de la Mujer es un ejemplo perfecto de ello. Fue una noche donde el amor, el respeto y el mensaje poderoso se unieron para crear un recuerdo inolvidable. En resumen, mis queridos seguidores, lo que vivimos con este evento en Oporto fue mucho más que la presencia de una estrella. Fue la demostración de que las conexiones humanas son fuertes, de que los mensajes importantes pueden ser amplificados de maneras inesperadas, y de que una sorpresa bien dada, una sorpresa desde el corazón, puede realmente iluminar una noche y dejar una huella imborrable. Demet Özdemir, con su aparición y su discurso, dio todo en ese escenario, regalándonos un momento épico que resonará por mucho tiempo. Y esto es todo por hoy, amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. Fue un momento realmente especial, ¿verdad? Cuéntenme en los comentarios, ¿qué les pareció la sorpresa de Demet? ¿Creen que fue un gesto bonito hacia Khan? Me encantaría leer sus opiniones.
Y si les gustó este vídeo, no olviden darle a ese poderoso me gusta, compartirlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse para que sigamos compartiendo juntos todas estas noticias y momentos increíbles. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.